en los montes y allá en el horizonte no brille más el sol, que aunque en el infinito los astros no titilen y aun cuando se terminen las árabes de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Ese amor tan glorioso, ese amor tan bendito, que quiso redimirme siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma quiero dirigirme y en mi canción decirle: su amor si es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma y me ha dado esa calma que el mundo no me dio. Ese amor tan bendito que al hombre solitario le brilla
Aleluya. 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 ¿Quién nos podrá separar de este amor tan grande? Aleluya. Dice allí por mí, lo dice todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre dice por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Aleluya. 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 Hice tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre dice por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Santo Cordero, Aleluya. Dios de los cielos, A ver, en esta mañana quiero adorar, hemos venido a adorarlo a Él. quiero exaltar. Hemos venido a reconocer El universo, que no hay un Dios el como Él. mundo Que entero Él en esta mañana se merece la gloria. Que Él en esta mañana se merece la alabanza. Santo Yo no sé cuándo en esta mañana Dios de los cielos, vengan razones de peso para adorarlo a Él. Pero yo en esta mañana
Fuerte ese aplauso para Él en esta mañana. Hay razones, hermanos, para adorarlo a Él. Aleluya. Yo no sé cuántos en esta mañana tengan razones de peso para decirle a Él que Él es grande. Para decirle a Él que Él es poderoso y que no hay otro Dios tan grande como Él. Adórelo en esta mañana. Hemos venido para adorarlo a Él, aleluya. Aquí no adoramos a un hombre. Aquí no adoramos al apóstol tal o al profeta tal. Aquí adoramos es al más grande, aleluya, a Jesús de Nazaret. Oiga, óigalo, oiga. Oiga, iglesia, oiga. Oiga, iglesia. Oiga, aleluya. Aleluya. Aleluya.
Aquí está Él en el poder de su Espíritu Santo. Aquí está Él en el poder de su Espíritu Santo. Mi corazón en Alaba y alaba. canción, cuán grande es Él, Alaba y alaba. cuán grande es Él, 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 cuán Cuál grande es Él, cuál grande es Él. En esta mañana está el soplo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comenzó a soplar, aleluya. Sienta la caricia de este Dios que es grande. Aleluya. Cuán grande es Él. Oh, aquí está el Señor en el poder de su Espíritu Santo. Aquí está Él, aleluya. Él dijo que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él estaría. Y Él en esta mañana está aquí, hermanos. Podemos sentir su presencia, sus caricias, aleluya. Cuál grande es Él. Cuál grande es Él. Gloria al Señor. Saludo muy especial para todos los hermanos en el nombre del Señor. Los amigos son bienvenidos a la casa del Señor, donde alabamos a un Dios que es grande. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y que es también maravilloso, glorioso, poderoso, aleluya. Y que no hay otro como Él. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor, libro del profeta Habacuc, capítulo 3, el verso 17,
18 y 19. Libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versos 17, 18 y 19. Aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labraces no den mantenimientos, y las ovejas sean quitadas de la majada, y aunque no haya vaca en los corrales, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas, aleluya, y en mis alturas, gloria al Señor, me hace andar. Gloria al nombre del Señor Jesús, aleluya. Alabanza sean al nombre del Señor. Yo no sé cuántos se unen al profeta Habacuc. Y aunque no haya nada, aleluya, y aunque falten muchas cosas, gloria al nombre del Señor, aleluya, aleluya. Aunque no haya una casa, aunque de pronto falte el alimento, pero con todo nos vamos a gozar en esta mañana, en el Dios de nuestra salvación. Aleluya, en esta mañana está el Dios de nuestra salvación. Vamos a seguir cantándole a este Dios maravilloso, aleluya. Hermano, vamos a conectarnos en esta mañana con Dios. Yo no sé cuántos en esta mañana hemos venido a conectarnos con el Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Nada del mundo podrá satisfacer, ni un amor mané es un cubaduna. Necesidad, Apolo cumplitur, aceita que bota, aceita bom poder, sabor nombre, más y más fuerte, más y más alto, nos lo va a hacer. Alaba por nombre, más y más fuerte, más y más alto. De manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. De manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. De manera, oh. Bota en luz y sempre lo bota, tempo nome oscuridad lo me servai. Bota el rey y sempre lo bota, ajena awe y pasan per botare. Pasa por nombre, más y más fuerte, más y más alto, nos lo va a hacer. Alaba por nombre, más y más fuerte, más y más alto.
Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey, porque Él ha hecho grandes obras y su grandeza es poderosa, venció las fuerzas que me ataban, y por su gracia yo soy libre. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey, porque Él ha hecho grandes obras y su grandeza es poderosa, venció las Amén. fuerzas Aleluya. que me ataban, y por su gracia yo soy libre, porque Él ha Gloria a hecho Dios. grandes obras y su grandeza es poderosa, venció las fuerzas que me ataban, y por su gracia yo soy libre. Majestuoso, victorioso, vida eterna y salvación. Dios todopoderoso, eres tú mi gran Señor. Grandes son tus maravillas, tu palabra es poder. Eres la luz de mi vida, en ti siempre confiaré. Yo me regocijaré en tu presencia, tu Espíritu Santo se mueve en mi ser. Humillado a tus pies, exaltaré tu nombre con toda
está vivo. vive, Aleluya. Cristo vive, 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 Cristo vive. Mi Salvador no está muerto. Amén. Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto. Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Aleluya. Cristo vive, Cristo Él vive, vive. Cristo vive, 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 Cristo vive. Por eso yo no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no. Por eso yo no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no. Oh, aleluya. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar Oh, de su aleluya. nombre adorar. No puedo parar, No no podemos puedo parar, parar, aleluya. no puedo parar de su nombre adorar. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de su nombre adorar. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de su nombre adorar. Aleluya. Cristo vive. Y no podemos parar de dejarle y adorarle. Aleluya. La tumba no lo pudo retener. Aleluya. La Biblia dice que al tercer día resucitó con poder y gran gloria. Aleluya. No podemos parar de adorar a este Dios tan grande. A este Dios maravilloso. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Estamos contentos porque tenemos al Señor en nuestros corazones. ¿Qué sería de nosotros, aleluya, si no estuviéramos a Cristo en nuestras vidas? Yo me pregunto, ¿dónde estaría yo? ¿En qué lugar estaría yo? Pero gracias al Señor que un día Él se nos cruzó en nuestros caminos y nuestra vida transformó, aleluya. Porque amigo, Jesucristo transforma, Jesucristo cambia la vida del hombre, aleluya. Gloria al Señor, hermano. Vamos a hacer una oración por las peticiones. Todos tenemos necesidad de una u otra manera, así que vamos a pedir al Señor por nuestras peticiones, por nuestra necesidad. Vamos a orar por la familia de nuestro hermano Oscar. Su señora madre ha pasado a la eternidad y bueno, vamos a orar para que el Señor le consuele a él y a toda su familia. Señor Jesús, estamos en esta mañana, Señor Jesús, rindiéndote culto a ti, Señor Jesús, adorándote a ti, Padre bendito. Porque a quién tenemos, Señor, en los cielos, sino a ti, mi Salvador. Te pedimos, Señor, por las peticiones de tu pueblo, Señor, de tu iglesia, que un día, Dios, compraste a precio de sangre preciosa, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayude, Señor, la familia de nuestro hermano Oscar, Padre bendito. Bendícele, ayúdale, Señor, dale fortaleza en estos momentos, Señor, tan difícil, Padre celestial. Ayúdale, Señor Jesús. La
familia también, nuestro hermano Andrés, su señora madre, su abuelo ha partido también a la eternidad, y Señor Jesús, pero tú tienes todo, Señor, en control, Padre bendito. En el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor, hermano, pueden sentarse. Gloria al Señor Jesús. Vamos a esperar pues que nuestro hermano Alirio y nuestra hermana Fanny nos recolecten la ofrenda. Y bueno, mientras que ellos lo hacen, nuestra hermana Rosmarly tiene un anuncio dirigido sobre el campamento. Nos vamos de campamento, ¿verdad, hermanos? Dios les bendiga a todos, hermanos. Bueno, ¿qué días es el campamento? 2, 3 y 4 de diciembre, amén. Bueno, hermanos, para informarles que ustedes están invitados el sábado en la noche, las 7 de la noche, todos los hermanos, y el domingo todo el día, amén. Vamos a tener 2 cultos el domingo, en la mañana a las 10 de la escuela dominical, y a las 3 tendremos nuestro culto clausura. Así que ya saben, esperamos a todos los hermanos el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana y a las 3 para el culto de la clausura. Para informarles que el predicador que va a venir es el líder de los conquistadores pentecostal, ¿verdad, hermano? El nombre Pedro Pablo Pineda, amén. Él viene, él es un líder de jóvenes allá en Colombia. Los conquistadores pentecostales es un grupo muy grande de jóvenes allá en Colombia. Así que es un hermano que sabe, ¿verdad?, cómo tratar con los jóvenes y sabe cómo llegar a cada uno. Y tiene el respaldo de Dios, que es lo más importante. Así que, hermanos, anímense, apóyennos por favor en este campamento. Los esperamos a todos, y jóvenes, por favor, los que no se han inscrito, inscríbanse, que esto es una fiesta, amén, y nos vamos a gozar en la presencia de Dios, porque nosotros somos escogidos, amén, nosotros somos escogidos. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, eso era todo. Gloria al Señor. Así que, hermanos, nos vamos de campamento. A mí me gustan mucho estos eventos porque de ahí uno sale, hermano, renovado, con nuevas fuerzas. Gloria al Señor, con ganas de seguir adelante en este camino. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor. Bueno, vamos a esperar pues que nuestros hermanos terminen de recolectar la ofrenda. No me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún costra coma, pero a vos. Lo mío tinha outro ídolo, trono personal. Senhor, mi coração tapa vos. Lo mío tinha outro ídolo, trono personal. Senhor, mi coração tapa vos. Ídolo, trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. No mío tinha outro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos.
labor y sé que Dios ha puesto a nuestro pastor en este lugar por esas capacidades y esas habilidades que el Señor le ha regalado y sobre todo esa unción. Queremos hacer lo mejor para el Señor y bueno, que el Señor sea ayudándome en esta mañana, no estoy acostumbrada a las mañanas, para predicar su palabra. Amén. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Filipenses, el capítulo 4, vamos a leer el verso 8 y el verso 9, vamos a leer. Le doy la bienvenida a los hermanos, a los amigos, también la bienvenida al hermano Oscar. Lamentamos y nos unimos al dolor de la pérdida de su señora madre, que el Señor Jesús le fortalezca grandemente en estos momentos. También orar para que el Señor sea fortaleciendo a nuestro hermano Andrés, también perdió un ser amado, también perdió a su abuelo. Vamos a estar orando por ellos, amén. Somos uno en Cristo, amén. Nos dolemos cuando alguno pierde a un ser amado. Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor, Filipenses 4, verso 8 y 9. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? En esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará ¿con quién? Estará con vosotros. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Bueno, yo quiero invitar en esta mañana no sé si pudimos traer a Grace. Por aquí está. Aquí está, ven para acá, Grace. Yo quiero, antes de iniciar esta enseñanza, invitar a unas personas aquí. Voy a invitar a Grace, quiero invitar a la hermana Rosmarly, si me regala aquí un momentico, la hermana Clara, si vienen aquí también un momentico. El tema del día de hoy lo he titulado Pensando como hijos de Dios. Salud mental, sí, pensando como hijos de Dios en, digamos, / salud mental, igual salud mental. Listo, vamos a esperar que lleguen nuestros hermanos. Yo les voy a hacer una pregunta muy sencilla. Tú como niña, normalmente, ¿en qué piensas? Pienso sobre mi familia, mis hermanos, mi abuela que está en Colombia. Pienso en mi abuelo, pienso en mis tías de Colombia, mis tíos, los tíos de Aruba y los tíos de aquí. Okay. ¿Y cuando estás con tus amigos? Mis amigos pienso como cosas, como de otras cosas. ¿Cómo jugar? ¿Cómo hacer qué? Pienso como en jugar, como jugar a las cosas como que yo quiero. Jugar a los escondites, a jugar muchos juegos, pero Okay. es diferente. Ok, bueno, el pensamiento es estar jugando, ¿verdad? La familia, el juego. Gracias, Grace. Ahora, hermana Rosmarly, ¿usted en qué piensa? Yo pienso en el servicio de Dios, en el campamento. Todas las noches pienso en el campamento. Pienso en el estudio, en el trabajo, en mi familia, en mis amigos, en mi futuro, en muchas cosas. Bueno, ahora nuestra hermana Clara, ¿qué piensa? ¿Qué pienso? Pienso muchas cosas. Primeramente, pienso cada día es agradarle a Dios. Pienso mucho en mis hijos. Bueno, le doy gracias a Dios por todos los años que Dios me ha dado aquí. Pues estaré aquí en Aruba hasta que Dios quiera. Ya he pensado muchas cosas y ya que sea la voluntad de Dios irme, seguir sirviéndole, mi vida dedicada a Dios. No pienso más otras cosas. Ya Dios los años que Dios me ha dado,
pues es para servirle a Dios, porque ¿para qué más? Mi vida es dedicada a Dios y más nada. Amén. Muchas gracias. Gracias a ustedes tres. Amén. Bueno, y hermano Santiago, venga usted que me faltó un nombre acá. ¿Usted en qué piensa, hermano? ¿Usted piensa también en jugar? No, ya fueron los años. No, yo pienso primeramente en Dios, mi salvación, que es muy importante, mi familia, mi esposa, y bueno, y seguir adelante. Bueno, ¿piensan trabajar o no piensan? No, pues estoy trabajando. Bueno, gracias, hermano. Bueno, el hermano también piensa en su trabajo. Si ustedes notaron algo, diferentes etapas de la vida, todos tenemos un pensamiento. Los niños están pensando en jugar, en su familia, claro que sí, lo que para ellos es muy importante. Vemos también a los jóvenes que tal vez están proyectándose en sus estudios, están pensando en qué hacer. El hermano está pensando en su trabajo. Las hermanas mayores como yo tal vez estamos pensando en la casa, en los quehaceres, en la comida, pero no piensen ahorita en el almuerzo que no van a hacer ahorita, van a estar aquí concentraditos en la palabra. Pero vemos también a la hermana Clara, ya una mujer de edad que está pensando en que ha vivido una vida y que desea servirle a Dios, entregar su vida a Dios. Quiero en esta noche entonces, en esta mañana, perdón, me voy a equivocar varias veces por lo que les digo, no predico normalmente en las mañanas, pero que pensemos en esta mañana como hijos de Dios. ¿Cuántos queremos pensar como hijos de Dios? Amén. Esta mañana la hermana Rosmali nos predicaba y nos hablaba acerca de la necesidad de nosotros entender que somos hijos de Dios, que el Señor nos compró con una sangre preciosa y nos adoptó y nos dio una nueva identidad. Amén. Entonces, nosotros en esta mañana, yo quiero compartir con ustedes este tema de una salud mental, y vamos a tener esa salud mental en la medida en que nosotros pensemos como hijos de Dios. Los pensamientos, quiero empezar hablándoles un poco acerca de los pensamientos. Cuando hablamos de pensar, nos referimos a un proceso mental, psicológico, a través del cual las personas podemos crear, regular y desarrollar ideas acerca de nosotros mismos, del entorno que nos rodea o de los demás. Existen diferentes tipos de pensamiento. Para que tengamos claro, nuestros pensamientos están ahí, es un proceso que vivimos aquí en nuestro cerebro, algo psicológico, con lo cual nosotros podemos crear ideas, regularlas, desarrollarlas, pero todos esos pensamientos están acá en nuestra mente y quiero invitarlos a que poco a poco vayamos viendo cuáles son nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos son acordes a los pensamientos de un hijo de Dios. Amén. Hay diferentes tipos de pensamientos críticos, reflexivos, analíticos, lógicos, creativos, diferentes tipos de pensamientos. Pero yo no les voy a hablar en esta mañana de algo psicológico, no. Pero quiero que entiendan que es un proceso en nuestra mente, es un proceso que cada uno de nosotros vivimos. Pero para nosotros entender un poquitico acerca de la mente, vamos a verlo un poco también como con el cuerpo. Yo les pregunto, para nosotros tener una buena salud física, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el hermano, hacer ejercicio, una buena alimentación, muy bien. Hay algunas otras características importantes como el descanso, pero básicamente, hermanos y amigos, nosotros para tener una buena salud física, según algunos estudios, va a depender de lo que nosotros nos alimentemos, de la dieta que comamos y el ejercicio que nosotros hagamos. Amén. Entonces usted se mira y si tiene la salud física, usted dice, estoy saludable, tengo una salud física. ¿Sí? Dependiendo de lo que come, su dieta y su ejercicio. Pero para nosotros en esta mañana entender un poco lo que es la salud mental, también va a ser un mismo proceso, va a depender de lo que usted, hermano y amigo y joven, alimente su mente. De eso va a depender esa salud mental, de que usted alimenta su mente, los pensamientos que usted tiene, pero también el ejercicio mental sería lo que usted hace de eso que usted piensa, de eso que usted practica, de lo que usted pensó.
Eso también nos ejercita la mente. Usted tiene el pensamiento, entonces usted lo practica, ¿verdad? Esa es la manera de tener esa salud mental. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque nuestra mente, hermanos, hoy nosotros aquí en este lugar tenemos que estar convencidos y claros de que nuestra mente se alimenta de lo que oímos, para que vayamos reflexionando qué es lo que nosotros oímos, con quiénes nos relacionamos para escuchar lo que esas personas que están a nuestro alrededor nos hablan. En nuestra mente, nuestro pensamiento se está alimentando de eso que oímos, se está alimentando de lo que nosotros vemos, ¿sí? Lo que estamos viendo, de lo que nosotros estamos oliendo, de nuestros olores, de lo que sentimos, las cosas que nosotros tocamos, lo que nosotros hablamos con nuestros amigos, a los jóvenes, lo que nosotros vemos en las redes sociales, eso alimenta nuestro pensamiento. Por eso es muy importante que en esta mañana, los que estamos aquí, primero tengamos el sentir y el deseo de pensar como hijos de Dios para tener una buena salud mental. Amén. Miramos que muchas veces nuestros pensamientos se alimentan, aparte de nuestros sentidos, de lo que nosotros leemos. Si usted lee, es un buen lector, a los que les gusta leer, en su mente están pensamientos de conocimiento, de querer avanzar, de aprender más, ¿verdad? A los que les gusta leer, levanten la mano, los que les gusta leer. Bueno, les gusta aprender, ¿verdad? Les gusta tener conocimientos nuevos. Pero hermanos, es importante también mirar que la palabra del Señor es importante también leerla para adquirir conocimientos, para que esos pensamientos estén allí. Pero también vemos que la pornografía puede ser otro de las circunstancias que puedan estar a nuestro alrededor y comienzan a alimentar nuestra mente. Y esto no es ajeno a la iglesia, porque nosotros estamos aquí y estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y por eso tenemos que cuidar nuestra mente, porque hoy las redes sociales, el mundo, la televisión nos bombardean con diferentes informaciones que quieren dañar nuestra mente, que quieren dañar nuestros pensamientos. También cada uno de estos acontecimientos, si usted se alimenta con lectura, con palabra o con imágenes no muy adecuadas, con lo que habla con sus amigos que no son muy adecuados, entonces eso queda en sus pensamientos, y cada uno de esos pensamientos va a traer un resultado. Cada una de las cosas que usted piensa traerá un resultado. Entonces la pregunta para usted en esta mañana, hermano, es: ¿en qué está concentrada su mente como hijo de Dios? ¿En qué está concentrada su mente? Porque aquí en la iglesia estamos concentrados esta mañana, y espero que sea así, estemos concentrados en la palabra de Dios. Amén. Pero cuando usted no está en la iglesia y usted está en su casa, ¿en qué está concentrada su mente? Cuando no está en la casa y está en el trabajo, ¿usted en qué tiene concentrada su mente? ¿De qué se está alimentando su mente? Porque la mente no para. Usted está pensando, ni en la noche la mente para, porque hay inclusive hasta sueños, pesadillas, porque la mente no para, está allí aprendiendo. Por eso nosotros necesitamos entender que nuestra mente es de mucho cuidado, nuestros pensamientos son de mucho cuidado. ¿Y por qué son de mucho cuidado? Porque escuche, Dios ve y juzga nuestros pensamientos, no solo lo que hacemos, sino lo que no hacemos. Amén. Hermanos, Dios ve nuestros pensamientos, Dios conoce nuestra vida, Dios conoce lo que hay aquí. Tal vez la palabra no ha salido, pero Dios ya conoce lo que hay aquí en su mente. Amén. Entonces yo quiero en esta mañana que vayamos mirando un poquitico por qué es importante nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos, y qué tan importante es para Dios esa manera de nosotros pensar. Vamos a mirar, primero, es muy importante que nosotros tengamos cuidado con nuestra mente, porque Dios aborrece los pensamientos del malo. Vamos a mirar lo que dice Marcos capítulo 7. Bueno, esta es una escuela dominical y vamos a aprender. Amén. Marcos capítulo 7, el verso 20 y el verso 23.
Dice la palabra del Señor. Pero decía que lo que del hombre sale, escuche, eso, ¿qué pasa? Contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos. Escuche cuáles son esos malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan ¿a quién? Al hombre. Hermanos y amigos, nuestra mente está allí cargada con esos pensamientos. Si nosotros en esta mañana no entendemos que como hijos de Dios, nuestra mente tiene que ser como la mente de Cristo, entonces nosotros vamos a tener pensamientos malos. Y vamos a tener consecuencia de esos pensamientos malos. Amén. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos nuestra mente, porque no estamos, hermanos, aislados, porque estamos en el mundo, pero tenemos que tener cuidado, porque el mundo todos los días quiere dañar nuestra mente. El enemigo es un experto en dañar tu mente. Entonces Dios dice, aborrece los pensamientos del malo. Todo esto, en los pensamientos de fornicación, de homicidio, de hurto, de avaricia, de maldades, todo esto comienza a aflorar en nuestra vida si es porque nuestro pensamiento todavía no ha llegado. Pero si ya llegó, ese va a ser el resultado. Por eso es que Dios aborrece los pensamientos del malo. El Salmo 94:11 dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Dios conoce nuestros pensamientos, hermanos. Y por eso es tan necesario que en esta mañana nosotros como hijos de Dios pensemos como hijos de Dios. Que entendamos que, decía la hermana, nosotros somos comprados por el Señor y tenemos que tener la mente de Cristo. Nosotros necesitamos entender que somos hijos de Dios y Dios es un Dios de paz, es un Dios de amor, es un Dios bueno, un Dios correcto, y nosotros tenemos como hijos que parecernos a nuestro Dios, a nuestro Padre. Amén. Entonces Dios sabe y conoce nuestros pensamientos y los juzga. Dios se toma en serio nuestros pensamientos y cada uno de ellos será juzgado. Amén. Hermanos, el Señor tiene cuidado de nuestros pensamientos y yo quiero en esta mañana que vayamos pensando en que tengamos esa salud mental. ¿Qué estamos dejando minar en nuestra casa, en nuestra mente? ¿Qué está apropiándose de nuestra mente? Y yo lo quiero ir llevando a reflexionar. Vaya pensando en esta mañana, ¿cuáles son sus pensamientos en el día? Mientras que usted está en su trabajo, ¿cuáles son los pensamientos que le llegan? Mientras que usted está en su trabajo, mientras que usted está en la escuela, con sus amigos, ¿cuáles son esos pensamientos? ¿De qué me estoy rodeando y de qué estoy alimentando mi mente? Amén. Esos pensamientos Dios los aborrece, los pensamientos de maldad. Amén. Segundo, los pensamientos tienen que ver con la salvación de los seres humanos. Amén. Todo ser humano sabe en su pensamiento que hay un Dios. ¿Usted cree que hay un Dios? Yo creo que hay un Dios. Todos los seres humanos en su mente tienen que mirar que está inclusive en la creación, cuando estamos mirando el sol, cuando baja el sol y hay esa poniente tan hermosa, decimos, hay un creador, hay alguien que tuvo que haber creado esto tan precioso y nosotros sabemos que es Dios. O cuando sale la luna y ilumina las noches y las estrellas, decimos, ahí está Dios, y contemplamos el firmamento y decimos en nuestro pensamiento, qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Pero el hombre, el ser humano, ha levantado como una muralla para negar la existencia de Dios. Hoy vemos en la maldad que el mundo se consume, que el ser humano niega a Dios.
porque su mente se ha entenebrecido, su mente la ha bloqueado para comprender, para entender que hay un Dios bueno, que hay un Dios maravilloso. Pero usted y yo como hijos de Dios en esta mañana sabemos que hay un Dios grande, hay un Dios poderoso, hay un Dios creador, hay un Dios maravilloso. Aleluya, y en nuestra mente entendemos que hay un Dios al cual nosotros adoramos y glorificamos. En nuestro pensamiento está Dios. Como hijos de Dios debe estar Dios en nuestro pensamiento. Pero el ser humano ha puesto esa muralla y ya no quiere ni creer en Dios. Romanos 1:21 dice la palabra del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, mire lo que dice, no le glorificaron como ¿qué? Como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí está el pensamiento, mire. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, el ser humano hoy en día ha entenebrecido ese pensamiento porque se ha enorgullecido en su razonamiento. Hoy vemos a muchos cuando les pregunta o le va a hablar uno de Dios, en su pensamiento han bloqueado a Dios, han puesto esa muralla y dicen, ¿cuál Dios? Pero mira, lo ves en la creación, lo ves en la risa de un niño, lo ves cuando tú estás caminando en tu propio cuerpo, cuando cada órgano funciona correctamente, ahí está Dios. Pero el ser humano hoy está diciendo, no, yo no necesito a Dios. ¿Para qué Dios? Porque el ser humano en su pensamiento no tiene a Dios, se ha enorgullecido. Se ha puesto en una manera de pensar de que no quiere aceptar a Dios. Y cuando yo les digo a ustedes que los pensamientos tienen que ver con la salvación de los seres humanos, es porque el ser humano ya no quiere que Dios entre en su vida. Y cuando el ser humano en su pensamiento niega a Dios, entonces la oportunidad de salvación no va a llegar para él. Porque ya no cree en Dios, porque ya piensa que no necesita a Dios. Pero yo sé que en esta mañana usted y yo sabemos que sí necesitamos a Dios para nuestra salvación, que sí necesitamos la obra de Cristo en el Calvario para que su alma y mi alma puedan ser salvadas. Así que es importante que nosotros en esta mañana entendamos que el Evangelio interviene también en nuestra manera de pensar. Y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Porque usted aquí en esta mañana, cuando el Señor llegó a su vida y le predicaron el Evangelio, y usted abrió su mente, su pensamiento a decirle, uy, sí, este Dios, yo quiero aceptar este Dios en mi vida, yo quiero caminar como Dios dice en su palabra, yo quiero llegar a ese lugar que Dios tiene preparado para mí. Entonces el ser humano abre su mente y sus pensamientos son cambiados por el Evangelio. Usted fue cambiado por el Evangelio, hermano. Su mente antes estaba ¿en qué? En el pecado, ¿verdad? En lo malo, en lo que decíamos al comienzo, en esos pensamientos malos de mentira, de lascivia, de fornicación, del adulterio, de la borrachera. Esos eran nuestros pensamientos. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando el Evangelio llegó a nuestra vida, nuestro pensamiento cambió, aleluya. Ya no pensamos en lo malo, ya no pensamos en el pecado, porque ahora tenemos el pensamiento como hijos de Dios, de que el Evangelio nos cambia y nos transforma la vida. Por eso es importante que nosotros cuidemos nuestros pensamientos, amén. Pero el mundo necesita abrir su mente a Dios, porque si no abre su mente a Dios, entonces no va a tener esa capacidad de análisis y decir, yo de verdad necesito arrepentirme. Porque esa es otra, hermanos. Nosotros podemos estar hoy aquí como iglesia, como hermanos, pero nuestra mente no estar aquí. Y no entender que Dios nos está hablando, nos está diciendo que cuidemos nuestros pensamientos. Porque tal vez a algunos ya el pensamiento se les fue, lo bloquearon, ¿no? Esta palabra, no, si no la predica, digamos, el pastor, no, yo no la voy a escuchar. Pero otros pueden decir, sí, vamos a escucharla porque es palabra de Dios.
Qué bueno, hermanos, que nosotros en esta mañana abramos nuestra mente para que pensemos como hijos de Dios. Para Dios es importante tus pensamientos, porque todo fracaso parte del orgullo de la manera de pensar. Todo fracaso parte del orgullo de la manera de pensar. Cuando el pensamiento está intervenido por el enemigo, escuche, es peligrosísimo. Tengamos cuidado, hermanos, muy peligroso. Mire, la hermana Eva allá en el huerto del Edén, el enemigo le llegó a la mente. ¿Ustedes sí recuerdan ese acontecimiento? Allá la hermana Eva estaba muy contenta en el huerto, Dios había hecho todo para ellos, tenía todo preparado, todo un propósito con ellos. Pero vino el enemigo y sembró ahí la semilla en el pensamiento. No, come de ese árbol, es que si comes conocerás el bien y el mal. Y ahí llegó el pensamiento de esta mujer, el enemigo contaminó la mente y la llevó ¿a qué? A desobedecer lo que Dios le había dicho. Dios les dijo, de ese árbol no van a comer, de ese árbol, solo pueden comer de todos los que quieran, pero de ese árbol no. Pero vino el enemigo y le dijo, no, ¿quién te dijo eso? Tómalo, cómelo. Hermanos, el enemigo llega a nuestra mente de igual manera. A tu mente te llegan pensamientos y por eso es tan importante, les decía, saber con quiénes nos relacionamos, qué estamos leyendo, qué estamos viendo, porque los pensamientos del enemigo, eso es lo que él usa para dañar tu pensamiento. Para que cuando dañe tu pensamiento, tú bloqueas la obra de Dios, bloqueas lo que Dios quiere contigo y el propósito que Dios tiene contigo y te equivocas y haces lo incorrecto. Eva hizo lo incorrecto. Dios tenía un propósito con ellos, pero ella dejó que el enemigo contaminara su mente. Cuando un cristiano, escuche, se deja afectar su manera de pensar, deja de ser cristiano aunque esté en la iglesia. Escúchelo. Un cristiano deja de ser cristiano aunque esté en la iglesia, si su pensamiento se ha afectado, porque ha bloqueado la obra de Cristo. Y yo quiero invitarles en esta mañana, hermanos y jóvenes, digámosle al Señor que nos ayude a irnos limpiando nuestra mente, que su mente sea limpiada con la obra de Cristo. Para nosotros limpiar esa mente tenemos que comenzar a decirle, Señor, entra en mi vida, ayúdame a quitar todos esos pensamientos. Y si yo me reúno acá con personas que me están dañando la mente, ¿qué tengo que hacer? Seguir ahí. Tengo que seguir escuchando esto porque yo soy muy fuerte, porque yo tengo la capacidad y no importa si ellos hablan cosas en contra de Dios, palabras deshonestas, no importa. No, hermanos, nosotros tenemos que apartarnos si no tenemos esa capacidad. Nosotros tenemos que ser luz, amén. Y nuestros pensamientos no pueden ser contaminados. Por eso la invitación es a que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios, a que busquemos a Dios. Hay personas que dicen, o como decía Maura, le decía a los compañeros de la universidad, que le decían, ¿y cuántas veces vas al culto? Yo voy el miércoles, el jueves, el sábado, el domingo. Uy, pero ¿para qué va tanto? Tanta cultiadera. Sí. Pero es que cuando tú vienes seguido al culto, tu mente se llena de Dios, tu mente comienza a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces tú tienes más fortaleza para enfrentarte al mundo, gloria al Señor. Pero si nosotros nos alimentamos una vez a la semana, ¿cómo vamos a quedar? Si nosotros, acuérdese, físicamente nuestro cuerpo es lo que comemos y el ejercicio. Nuestra mente es igual. Si tú no te alimentas de la palabra de Dios, sino una vez a la semana, tu mente va a estar débil. Entonces el enemigo va a atacar tu mente y cuando ataque tu mente, entonces comienzas a ejercitar lo que está en tu mente y comienzas a hacer lo malo, comienzas a irte, a desviarte del propósito de Dios. Por eso en esta mañana yo quiero invitarles, hermanos, a que tengamos cuidado con nuestros pensamientos. La palabra del Señor en Proverbios 23:7 dice,
Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Mi pensamiento, hermano, es de mucho cuidado. Que nosotros en esta mañana entendamos que para Dios nuestro pensamiento es de mucho cuidado, porque Dios juzga nuestros pensamientos. Amén. Los pensamientos revelan nuestro verdadero yo. Cuando nosotros estamos solos es cuando nosotros vemos en realidad quiénes somos. Cuando nadie te está viendo, cuando no te está viendo tu papá, o cuando no te está viendo tu mamá, o cuando no me está viendo mi esposa, o cuando no me está viendo mi esposo, o cuando no me está viendo el pastor. Ahí realmente es cuando nosotros revelamos quiénes somos, cuáles son nuestros pensamientos. Y yo quiero invitarles, hermanos, a que ustedes hagan una reflexión. Tomen un momento. ¿Cuáles son esos pensamientos que usted tiene durante su día? Haga un análisis. ¿Cuántas veces de pronto ha tenido esos pensamientos y que el Señor a veces le dice, no lo hagas? Le manda el Señor el anuncio y le dice, ten cuidado, no vayas a ese lugar. No hables, no te juntes con esas personas. Pero bloqueamos el pensamiento de Dios y decimos, no, yo voy. Tengamos cuidado porque Dios juzga nuestros pensamientos. Son importantes porque están ligados al crecimiento espiritual. Amén. Mire lo que dice Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es ¿cómo? Es agradable, es perfecta. Adolescentes que están hoy aquí, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Jóvenes, pero nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, pero Dios tiene propósitos. La voluntad de Dios para nosotros es agradable y perfecta, pero para poder aceptar esa voluntad, alcanzarla, necesitamos que no conformarnos a este siglo. Necesitamos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando usted renueva su pensamiento en Dios, cuando usted viene y dice, Señor, renuévame el día de hoy. No llega a la iglesia diciendo otra vez el culto, vamos a ver qué van a cantar, qué van a hacer. No, hermano, cuando usted también se renueva en su pensamiento y dice, Señor, he fallado, he hecho cosas tal vez en esta semana que no he querido, Señor, pero hoy quiero llenarme nuevamente de ti, yo quiero renovar mi mente, yo quiero que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida, yo quiero tener pensamientos buenos, agradables, perfectos, Señor. Qué bueno que en esta mañana usted pueda entender, hermano, que sus pensamientos están ligados a su crecimiento espiritual. Si usted no crece espiritualmente, es porque usted tiene que analizar sus pensamientos. Analícese. Si su crecimiento espiritual no es el mejor, mire sus pensamientos. Porque si yo quiero ser el mejor en mi vida cristiana, ¿qué tengo que hacer? Llenarme mi mente de Dios. Llenármelo leyendo la palabra del Señor, escuchando la prédica, escuchando las alabanzas. Cuando yo esté tal vez en mi soledad, Señor, hablando con Dios, meditando con Dios. Señor, yo quiero más de ti, Señor, tú eres tan bueno. Uy, Señor, me libraste. Uy, Señor, tú guardas mi familia. Señor, tú provees el empleo. Señor, tú me das la salud. Señor, que tu mente se llene de Dios. Entonces tú creces espiritualmente. Pero miramos que los pensamientos intervienen directamente en nuestro crecimiento espiritual. Los pensamientos determinan nuestras acciones. Los pensamientos, escuche, definen mi visión de Dios, mi humillación, mi servicio y mi obediencia. Acá, esto tan importante, nuestro pensamiento, nos define. ¿Qué visión tengo yo de Dios? ¿Qué visión tienes tú de Dios, hermano? Como hijo de Dios, ¿cuál es tu pensamiento sobre Dios? Es un Dios al que nosotros lo vemos como que
pequeño o lo vemos como un Dios grande? ¿O lo vemos como un Dios que podemos jugar con Él y decirle, Señor, hoy sí y mañana no? Ahora me consagro, se viene diciembre. No, Señor, déjame este diciembre, solo este diciembre yo me doy una rodadita, me pego una rodadita, pero en enero, Señor, aquí estoy. Mis pensamientos, hermano, eso define cómo está mi visión de Dios. No tenemos un Dios no podemos pensar que tenemos un Dios con el cual jugar. Es que Él es Dios. Hermano, Él es Dios. Yo no sé si usted no entiende que es el que lo creó a usted, el que lo formó, el que lo hizo, el que conoce sus entrañas inclusive. Es un Dios grande. La visión nuestra de Dios, nuestra humillación, nuestro servicio, nuestra obediencia depende, está ligado a lo que está aquí en nuestra mente. Y en esta mañana yo quiero decirle, como dijo el apóstol y como nos invita el apóstol Pablo, en el versículo que leímos al iniciar, Pablo nos está invitando a tener salud mental. ¿Cuántos quieren tener salud mental? Amén, algunos sí, otros no. ¿Cuántos quieren tener salud mental? Amén. Para tener esa salud mental necesitamos pensar como hijos de Dios. Pensar como hijos de Dios. El apóstol Pablo nos invita en el libro de Filipenses 4, 8 y 9 a que pensemos como cristianos y que nosotros veamos que por medio de esa palabra, por medio del apóstol Pablo, nos da el Señor un ejercicio, un programa práctico, digámoslo así, psicológico, si lo quieren decir, de cómo cuidar nuestros pensamientos y pensar como hijos de Dios. Y vamos a mirar esa dieta de la mente. ¿Quieren hacer dieta algunos o no? Hablando de nuestro pensamiento. Vamos a mirar la dieta de la mente, lo que debemos comer y lo que no debemos comer. Miren lo que decía la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, vamos a empezar a meter a nuestra mente ¿qué? Todo lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? Lo verdadero es lo real, lo verdadero es Dios, lo verdadero es su palabra, lo correcto, eso es lo verdadero. Qué bueno que entendamos que Pablo nos decía, en esto pensad, ¿en qué? En lo verdadero. Dios es verdad. Nuestro Dios es real, Él está aquí, no lo vemos, pero lo sentimos. ¿Cuánto lo han sentido? Él es un Dios real, así que nosotros necesitamos pensar en Dios. Si nosotros queremos tener esa salud mental, si sabemos que para Dios es tan importante nuestros pensamientos y Él los mira, pensamientos si son buenos, si son malos, si nuestra mente está llena de la obra de Dios, del evangelio, del arrepentimiento. Pero nosotros aquí encontramos que necesitamos llenarnos de lo verdadero, de lo honesto. ¿Y qué es lo honesto? Lo que es respetable, honorable, lo que es correcto, todo lo que es tu vida en santidad. Hermanos, eso es lo honesto, que nuestra mente esté con esa honestidad de vida en santidad. Lo que piensas cuando tú vienes al templo, debes de pensarlo en todo momento. Amén, no solamente cuando estás en la iglesia, cuando estás allá en la soledad, piensa en Dios. Si quieres hacer tener esa salud mental, adorar a Dios, alabar a Dios, pero para lograrlo hay que descartar ¿qué? Los malos pensamientos. Amén. Hay que, para hacerlo, tenerlo verdadero, hacerlo honesto, hay que descartar los malos pensamientos, esos malos consejos, esas personas que vienen a tu mente y vienen y te aconsejan y te dicen, ay, no vayas más, porque te llega, ¿no? Y el pensamiento, ay, no, pero tú tan bonita, tan bonito, tan joven, no, vive la vida. Y cuando estés anciano, entonces buscas a Dios. ¿Es así o no es así lo que le dicen? Hermanos, desechemos esos malos consejos, porque ellos quieren es apartarte del camino de Dios, ellos quieren alejarte del propósito de Dios. Así que desechemos los malos consejos y los pensamientos que nos llegan a través de todo lo que nos comunica alrededor, de las personas, de lo que vemos, lo que leemos, lo que hacemos. Pero también dice el apóstol Pablo
todo lo justo. ¿Qué es lo justo, hermanos? Si nosotros como seres humanos miramos nuestra familia, ¿qué es lo justo con nuestra familia? A ver, alguien que me ayude, ¿qué es lo justo con nuestra familia? Tener cuidado de ellos, amarlas, respetarlos, ¿qué más? Ayudarnos. Hermano, eso es justo como familia, que nosotros, la palabra del Señor, por eso le digo que es tan importante leerla y llenar nuestros pensamientos de la palabra, porque el Señor en su palabra para todos hay un pensamiento. A la mujer le dice que la mujer ¿qué? Sabia edifica su casa, pero también le dice que, Señor, hermano, les estoy preguntando porque quiero ver qué hay en su pensamiento. Que sean sujetas, que obedezcan. Eso es lo que hay en la palabra de Dios y esos son los pensamientos que tenemos que comenzar a tener. Pero para los hijos también, a ver, ¿dónde están los hijos? Obediencia, ¿cierto? En el pensamiento tiene que haber obediencia, eso es justo, amén. Pero a los padres, ¿qué les dice? No exasperen a los hijos. Ahí está el Señor poniendo la palabra, poniendo el pensamiento que es agradable, amén. Pero también nos está diciendo a los varones, ¿qué les dice? Amén, amad a vuestras esposas, ese pensamiento tiene que estar aquí. ¿Cómo? La palabra de Dios me dice, ame a mi esposa, trátela como a vaso más frágil. Ahí está la palabra. La mujer que se sujete a su marido, los hijos obedezcan a los padres que enseñen a sus hijos, que les repitan, que les instruyan, pero que no los exasperen. Ahí están los pensamientos positivos que el Señor nos está poniendo en nuestra mente. Pero en la medida de que nosotros hagamos lo justo, amén. Que nosotros, nuestro pensamiento al levantarnos, el primer pensamiento sea ¿cuál? Para Dios, pero hay quienes se levantan, ay, tengo que pagar las cuentas. O se levantan y dicen, ay, no irá a la comida al perro. Hermano, nuestro primer pensamiento debe ser Dios, amigo. Su primer pensamiento debe ser Dios. Señor, gracias por un nuevo día. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor. Por eso cuando tú te levantas dices ese primer pensamiento. Hay una canción que, bueno, no lo sabemos acá los de alabanza, pero dice, mi pensamiento eres tú, Jesús. Mi pensamiento eres tú, Jesús. Mi pensamiento eres tú, Jesús. Mi pensamiento eres tú. ¿Cuántos se lo saben? Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Que mi pensamiento sea Dios, mi primer pensamiento sea Dios, hermano. Cuando mi primer pensamiento sea Dios, Dios toma el control del resto de mi vida, del resto de mis acciones, aleluya. Gloria a Dios, porque mi primer pensamiento es el Señor. Pero también mi pensamiento, hermano, para con Dios es entender que tengo que agradecerle por un día más. Lo justo, hermano, lo justo con el prójimo, lo justo con mi hermano, con mi hermana, lo justo con el jefe, lo justo con el empleado. Eso es lo que yo tengo que comenzar a pensar, lo justo, la justicia del dar, de la ayuda, de la fidelidad. Amén. Esa es una palabra muy importante. Fidelidad a Dios. Si yo le soy fiel a Dios, todo lo demás,
al prójimo, la ayuda, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a todo lo demás. Si mi primer pensamiento es Dios y si yo entiendo que yo tengo esa fidelidad, ese pensamiento de fidelidad, yo voy a seguir caminando el camino de Dios. Entonces voy a tener mi mente, mi pensamiento puesto en la meta, en llegar a la meta final. Él sigue diciendo el apóstol Pablo, todo lo puro, ¿sí? Lo que es moralmente limpio. Miramos que en la antigüedad, para ofrecerle a Dios lo que se le iba a ofrecer al pueblo de Israel, debía ser todo puro. El oro tenía que ser puro, no podía estar mezclado, todo. Qué bueno que nosotros entendamos que nuestro pensamiento debe ser puro para Dios. Que nuestra mente no esté contaminada, que nuestra alabanza, nuestra adoración tenga esta cualidad, como dice el apóstol Pablo, que mi pensamiento sea puro, que nosotros pensemos que lo que le ofrecemos a Dios, que lo que hacemos para Dios sea puro, que nuestros pensamientos, hermanos, estén encaminados hacia esa pureza, amén, hacia esa santidad, amén. Den gloria a Dios. Pero también dice todo lo amable, la compasión e ideas de mejorar, mi tolerancia, el servicio, la ayuda a quien lo necesite, tener ese pensamiento amable de servicio. Ahora que llamaba aquí a cada una de las personas, cada uno tiene un pensamiento de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus características de edad, de sexo, todos o su trabajo o en lo que se desempeñan. Pero qué bueno que como cada uno de ellos pensó en servir a Dios, en estar conectados con Dios, en tener a Dios en su vida. Es muy importante, hermanos. Así que qué bueno que en esta mañana nuestro pensamiento también sea amable en servir a Dios. Amén. Pero también que pensemos en todo lo que es de buen nombre, como servir a Dios, como servir al prójimo, como ayudarlo, como acompañarlo en los momentos difíciles. Eso es de buen nombre, amén, que nosotros pensemos, pero también que pensemos en esa virtud, que nosotros como hijos de Dios pensemos en tener esa virtud de tener a Cristo en el corazón, de enriquecer nuestras vidas con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha capacitado y no estar pensando en nuestros defectos o en lo que no tenemos, que nosotros podamos pensar en lo que Dios tiene para nosotros, en las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Y nosotros entonces no solamente, como decía el apóstol, pensar en lo verdadero, ayúdeme, ¿en qué más? En lo verdadero, ¿en lo qué? En lo honesto, ¿en lo qué? En lo justo, ¿en lo qué? En lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en esto, digno de alabanza, en esto pensad. Hermano, que de todo esto se llene nuestra mente. Al comienzo veíamos los pensamientos malos, eso Dios lo juzga, pero si nosotros llenamos nuestra mente de todo esto, de lo verdadero, de lo puro, de lo santo, nuestra mente, hermano, va a ser cargada de cosas bien positivas y vamos a tener una salud mental porque vamos a comenzar a ejercitar, vamos a practicar lo que está en nuestra mente, amén. Entonces nosotros, el versículo termina diciendo, el otro verso, el verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz, ¿qué? ¿Cuántos quieren que el Dios de paz esté con ustedes? Amén. Queremos al Dios de paz en nuestra vida, pero el apóstol decía, de todo eso debemos llenar nuestro pensamiento. Y el apóstol decía, mire, aquí hay dos verbos, dice, lo que aprendisteis, escuche, y recibisteis. Pablo enseñó y entregó ese conocimiento, pero dice, y oísteis y visteis en mí. El apóstol Pablo estaba diciendo, es que lo enseño, pero también lo tengo que vivir. Y dice, pero si nosotros lo hacemos, entonces el Dios de paz estará con nosotros. Hermano, necesitamos llenarnos
de todo lo bueno, de todo lo verdadero, de todo lo amable, de lo que tiene virtud, de todo esto, hermanos. Y el apóstol dice, si nosotros nos ocupamos de llenar nuestros pensamientos de todo esto, entonces el Dios de paz estará con nosotros. Hermanos, en esta mañana yo quiero decirles, vale la pena cerrarle la puerta a los pensamientos contrarios y abrírselos a las cosas que el Señor nos está diciendo en esta mañana, para que el Dios de paz esté con nosotros. Gloria al Señor. El Señor nos invita a tener la mente de Cristo, a tener su mente como hijos de Dios. Pero necesitamos llenar primero nuestra mente de todos estos pensamientos y comenzar a ponerlos en práctica. Y en la medida que lo hagamos, vamos a seguir creciendo espiritualmente. Yo quiero preguntarle a cuántos de ustedes en esta mañana quieren invitar a Dios a tomar el control de sus pensamientos. ¿Cuántos de ustedes van a comenzar a mirar el entorno en el que se desempeñan, en el que están? Y si empiezan a decir, esto me hace daño a mi mente, yo me tengo que retirar. Esto que yo estoy viendo en las redes sociales, esto que me aleja de Dios, que mi pensamiento dice, no, yo no voy a ir más a la iglesia. Eso que te está haciendo daño, aléjate de él. Y comienza a llenarte de lo verdadero, de lo justo, de lo bueno, de lo amable. Comienza a llenar tu mente, tu pensamiento de lo que Dios quiere que llenes tu mente. ¿Quieres crecer espiritualmente? Necesitas tener la mente de Cristo. Comienza a mirar cómo está tu vida. Y yo quiero invitarles para que se ubiquen en sus pies. Hermanos, jóvenes y amigos, ¿cómo está tu pensamiento? Tu pensamiento como hijo de Dios debe ser todo esto que el apóstol Pablo nos acaba de aconsejar. Pero si por el contrario en tu pensamiento está lleno de lo malo, lo profano, lo mundano, lo sucio, si tú ocupas tu mente y tus pensamientos tal vez en la crítica, en la venganza, en la amargura, en el rencor o en lo que está haciéndole daño a tu corazón, entonces no vas a encontrar paz en tu corazón, porque el que está en tu vida, en tu pensamiento, te aleja, te roba la presencia de Dios. Pero si en esta mañana tú comienzas a decirle, Señor, entra en mi mente, entra en mi vida, Señor, yo voy a limpiarme, yo voy a comenzar a alejar las cosas que hacen daño a mi pensamiento, para que tú, Señor, esa paz me la entregues en mi corazón. Y no sé si haya alguien que quiera venir aquí al altar y a decirle al Señor, Señor, mis pensamientos muchas veces han sido contaminados por el enemigo. He pensado, Señor, a veces hasta no volver a la iglesia. He pensado, Señor, que no voy a poder, que no voy a seguir adelante, que no necesito de ti, Señor, que me quiero ir. Yo quiero invitarle que venga a este altar. Pero si alguna hermana en esta mañana también quiera decirle, Señor, mis pensamientos no han sido los correctos. Señor, en esta mañana yo vengo a limpiar mi mente delante de ti, Señor. Tal vez esos pensamientos que se levantan, oh Dios, y que me alejan de ti, de tu presencia. En esta mañana, Señor, yo quiero, Dios eterno, que tú tomes el control de mis pensamientos y voy a poner lo mío. Voy a poner lo mío, Señor, lo que yo tengo que hacer para que mis pensamientos, Señor, sean cambiados. Quiero invitar a mi pastor para que él venga y haga la oración. Aquí hay una persona en el altar. Algunos otros se han arrodillado allí. Dios conoce sus pensamientos. Usted tal vez al de al lado no le va a ver su pensamiento, pero Dios sí se lo conoce. Y yo quiero invitarle para que hagamos una oración en esta mañana. Gloria a Dios. Hermano, la torre de control de nuestro cuerpo es nuestra mente. Si allí
el enemigo logra entrar, todo el resto de nuestra vida estará afectado, porque la torre de control, el centro de mando, está enfermo. Qué bueno decirle a Dios: Señor, cuántas cosas se han llenado mi corazón. Pienso con odio, como decía la hermana Mónica, con amargura, con resentimiento, con orgullo. ¿Sabe cuánto daño hace el orgullo a la vida nuestra? La Biblia dice: antes de la caída viene la altivez, el orgullo. ¿Y dónde empezó el orgullo? En la mente. Antes de que una persona caiga, hermano, en pecado, hubo altivez, hubo orgullo. Se ignoró el consejo, se ignoró la orientación, se dejó a un lado esa instrucción. ¿Por qué no decirle a Dios hoy: Señor, necesito volver a pensar en todo lo justo, lo verdadero, lo honesto, lo puro? Hermano, ¿qué pensamientos hay en ti? Cuando algo viene a la mente, alguien te hace algo, ¿qué piensas? Hay algo ahí que se está dañando. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice a Dios: Señor, ayúdame? Dígale a Dios: Señor, mi pensamiento tiene que cambiar. Tengo que cambiar mi visión de la vida, mi visión de las cosas. Dios, ¿en qué estoy pensando? ¿Qué viene a mi mente? ¿Qué viene a mi corazón? ¿Qué estoy cultivando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy observando? Dios, habla con Dios un momento. Habla con Dios. Oh Dios eterno, ayúdanos, Señor. Oh Dios eterno, ayúdanos, Dios maravilloso. Todo será, Dios, a partir de lo que pensemos, Dios, así vamos a actuar. El pensamiento tiene que ver con todo en nuestra vida, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Yo quiero más de ti. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Y habitar en tu presencia. Ayúdanos, Dios. Para que crezcas tú. Y cada día seré Más como tú, más Dios. como tú. Hermano, nuestro pensamiento. Señor, mi manera de pensar. Dios, la altivez de pensamiento, Señor. Todo lo que soy, Señor. Aleluya. Todo cuanto tengo es tuyo. Aleluya. Yo quiero menguar para que Gracias, Señor, crezcas gracias. tú. Gracias, Dios. Yo quiero más de ti, Señor. Aleluya. Habitar en tu presencia. Aleluya. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré Más como tú, Dios. más como tú. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida, Dios. Vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero Dios, menguar Dios. para que crezcas tú. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida, Señor. Te entrego mi voluntad. Oh Dios, oh Dios. Todo lo que soy, Señor. Gracias, Señor, gracias.
Dios. para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya, aleluya, aleluya. Dele ese aplauso al Señor, hermano. Aleluya, yo quiero menguar, Dios. Hermano, no olvide esto. Los pensamientos determinan todo en nuestra vida. Así que tengamos cuidado de qué pensamos y de qué se alimenta nuestra mente y qué ha puesto ya el enemigo de pronto allí. Hermanos, bueno, quiero darles un par de anuncios brevemente. Nuestro hermano Oscar está aquí con nosotros. Él es hijo de la hermana Ketty. Algunos no distinguen a la hermana Ketty porque ya era una hermana mayor de edad. Estaba enferma ya hace un buen tiempo. Ella fue bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestra hermana partió a la eternidad, así que vamos a estar atentos cuando va a ser el momento de las honras fúnebres de nuestra hermana. Y qué bueno poder, hermanos, acompañar en este momento, en este proceso. Amén. Orar a Dios por el hermano, por la familia. También, hermanos, el hermano Andrés, su abuelo, ha partido a la eternidad. Qué bueno llevarle en oración, y a todos los hermanos que han perdido seres queridos, son nuestros hermanos en Cristo. Amén, hermanos. También, hermanos, el hermano Juanito, él es el hermano que está encargado del lugar en San Martín, nos ha pedido oración por su señora madre, para que le llevemos en oración también. Y quiero recordarles también, hermanos, el día viernes, recuerden esto por favor, el día viernes nos están invitando, hermanos, va a ser la ceremonia de la hermana Yasmín con su esposo, el hermano